Saludamos a Carlos Melchor, psicólogo clínico, psicoterapeuta, psicoanalítico mexicano con más de 10 años de experiencia clínica internacional. Y tengo que leer porque no me pude aprender, Carlos, todo ese currículum suyo tan importante. Actualmente está viviendo aquí en Medellín. Bienvenido. Usted es un migrante también, pero sí, digámoslo así, al fin y al cabo es verdad, ¿cierto? Es que a veces se estigmatiza la palabra migrante, pero es verdad, el que va o viene, inmigrante, emigrante, migrante en general, porque es de México y está viviendo en Medellín, donde está ofreciendo consulta privada, presencial y virtual para niños, adultos y parejas con un enfoque psicoanalítico. Es miembro del Centro en Ciudad de México y de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Carlos, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy contento de acompañarlos esta mañana. Bueno, pero me encontró casi que llorando. ¿Qué vamos a hacer? Es que a mí estas historias me... Y eso que no pasamos la historia, algo nos pasó ahí en producción. Una de las historias que estábamos contando a propósito del tema que estábamos tratando anteriormente es cómo Carlos, una familia en un estado absolutamente denigrante, viviendo con los pisos en la tierra, el agua metiéndosele por debajo, por encima, mejor dicho, usted sabe que hay mucha gente que vive así en condiciones infrahumanas y de repente, gracias a la solidaridad, tienen una casa como esas que de pronto usted vio ahí, las casas bonitas, amplias, aireadas, iluminadas, dignas. Y eso es gracias a la compasión. Y entonces, cuando yo hablo de compasión, hablo de empatía. Y la empatía, Carlos, vea, mire la imagen, mire, Carlos, ¿qué le estamos diciendo? Ese niño cuenta la historia de qué es lo que él ha querido en su vida. Miren las condiciones en que vive una familia, muchas familias, miles y cientos de familias, no solamente aquí en Colombia, sino en México y en el mundo entero. Y entonces es necesaria la soledad. Esa es la nevera de la que yo estaba hablando ahorita, de qué rico cambiarle esa nevera. Mejor dicho, es una historia muy linda. Entonces la empatía debe existir. En términos psicológicos, la empatía es una expresión que juega un papel muy importante, ¿cierto, Carlos? Sí, desde luego, la empatía es esa capacidad que nos permite poder entender desde el punto de vista del otro qué tan profundo se está viviendo un evento en particular. Ajá. O sea, así como lo dice usted de sencillo, es ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? En un lenguaje coloquial lo podríamos mencionar de esa manera. Nos falta mucha empatía, mucha humanidad. El ser humano no es tan humano, Carlos Melchor. El ser humano no es tan humano. Lo vemos que hay todos los días. ¿Cómo lograr que recupere esa esencia del ser humano, entre ellos que tenga valores que son tan importantes del ser humano, aunque los animales también son muy solidarios, pero hablemos de supuestamente los que tenemos ese capital, el de la humanidad, con empatía, ya lo dijimos, con solidaridad, con respeto por el otro, tolerancia por cómo es el otro. En fin, ¿cómo lograr eso, Carlos? Bueno, acabas de mencionar algo muy importante. Creo que el respeto es la base inicial de todo, ¿no? En México tenemos un personaje de la historia muy importante, don Benito Juárez, que él decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y justo cuando nosotros partimos desde esa perspectiva en donde le damos un lugar al otro y validamos eso que se siente, creo que podemos empezar a recuperar esto que efectivamente a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo por la inmediatez líquida que estamos viviendo. Así es. El respeto por el otro es... ¿Cuál es lo que hacía Juárez? No, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. No se le puede olvidar. Yo que todos los días estoy hablando de eso, voy a apropiarme de esas palabras, voy a recordar, por supuesto, a Benito Juárez, pero voy a recordar a Carlos A. ¿Qué es Carlos A? ¿Qué es? Antonio. Alberto. No, Antonio. Sí, Carlos sí. Antonio Melchor. Lo recordaré porque ellos nos ayuda al discurso diario de todos los días. Oiga, la carreta, permítame, en estos términos que estoy hablando,
Cuando uno todos los días está diciendo, hey, muchachos, respeto, hey, la paz, hey, solidaridad, eso sí le llega a la gente, Carlos Antonio, pues estamos perdiendo el tiempo. Bueno, a veces ya se cae en un vicio muy repetitivo, ¿no? De lo que se podría hacer o no hacer. Creo que mencionarlo en los momentos adecuados sería primordial. Ya, ajá, muy bien. Ser precisos, como hoy precisamente. Bueno, oiga, Carlos, imagínense que nos encontramos con una noticia que nos sacudió un poquito. A nosotros los padres de familia que tenemos, digamos, cierta edad. Jóvenes como usted, seguramente hoy tienen una forma de ver el mundo distinta. Nuestros propios hijos y nuestros nietos pues ven el mundo distinto, pues estamos en un mundo de la digitalidad, de la inteligencia artificial, en fin, en los que la vida es distinta como nosotros la concebíamos. Nosotros no concebíamos, siendo hijos, una educación que no fuera de alguna manera drástica. Nuestros papás, pues a mí no me pegó nunca mi papá, pero mi papá era drástico y yo lo respetaba, hablando del respeto, pero es que él tenía autoridad. Y la mamá, decía ayer tal vez Oscar Mario, la mamá era una campeona mundial en lanzamiento de chancla. Eso no se le escapaba a nadie. ¿Para dónde vas, curi cagado, cuando uno le acaba la rabia y se quitaba la chancla y tenía una tremenda puntería y uno llegando a la puerta y allá no alcanzaba la chancla? Y uno sabía el castigo. O cuando entraba tardecito, yo le dije que hasta las 10 y son las 10:15 con la correa en la mano y uno bajaba la cabeza. En fin, el castigo. Resulta que la Corte Suprema de Justicia colombiana, tengo que decirlo así porque Carlos es mexicano, bueno, está viendo aquí, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia ha dejado en firme una condena contra un padre de familia, condena de 6 años de cárcel porque castigó físicamente a su hija. ¿Qué le suscita eso a usted, Carlos Antonio? Bueno, es que hoy día creemos que el castigo físico, ¿no?, es una herida que no siempre se ve a simple vista, pero que deja una huella muy importante en la mente de los niños. Creo que castigarlo habla más sobre el respeto que se debe tener incluso a los menores, a todas las personas, pero particularmente esto se viene viendo porque eh, me permito pensar que el golpe que se le da al niño no solo está hablando del golpe por sí, está hablando de la repetición de una historia. El adulto que golpea está repitiendo de manera inconsciente esto que vivió en casa. O sea, lo ideal es no golpear al niño. No, 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 por supuesto, hay que tener otras medidas de educación, Muy bien. ¿no? Porque la educación no debe doler. La Y entonces, ¿por qué Carlos, antes de darle la palabra a Germán, que está pidiendo la entrada, a propósito de la introducción que yo hice, porque nosotros no tenemos marca, o si la tenemos? Porque yo siento que soy un excelente ciudadano y hay mucha gente como yo de mi generación que somos excelentes ciudadanos. En cambio, hay una flexibilidad, una laxitud tal, precisamente evitando el castigo, que uno dice, ese no va a ser un buen ciudadano. ¿Qué tal? Por lo que estamos viendo, no. Entonces, ¿qué pasó ahí entonces, Carlos? Bueno, es que no se trata de categorizar si somos buenos o malos ciudadanos. Creo que lo más importante es llegar, justo lo que decíamos, desde el respeto, poner en palabras a eso que no se puede tramitar. Claro que se va a dividir mucho las opiniones, ¿no? Porque a veces se justifica un poco pensando que a mí me pegaron y soy una buena persona, pero ¿qué hay del síntoma que no se habla, por ejemplo, ¿no? En psicoanálisis, en el consultorio lo vemos, que son adultos que difícilmente pueden expresar emociones, que tienen el vínculo emocional hacia el otro lo tienen roto, siempre se busca como agradar, ¿no? Porque se puede vivir en extremos, o es alguien muy agresivo, muy violento, o alguien totalmente sumiso que todo el tiempo está tratando de congraciarse para los demás. Perfecto. Germán. Doctor Carlos, precisamente en el mismo sentido de la pregunta que se Roger y lo que usted nos comenta, todavía uno escucha a muchas personas
cuando estos temas se debaten de pronto hasta en redes sociales, que mucha gente que justifica el castigo físico con eso que decía Roger. Es que a mí me pegaron y mire que yo no me traumaticé, mire que yo soy buena gente, mire que yo no le hago mal a nadie. Pero eso es lo que ellos dicen de dientes para afuera, pero realmente ese castigo, esos golpes tienen que haber dejado alguna huella, una marca que no, de pronto ni siquiera la persona es consciente de que le ha afectado tanto que le haga tener algunos comportamientos específicos. Sí, claro. Generalmente, y esto me hace pensar mucho, por ejemplo, en pacientes que llegan a mi consultorio verbalizando que son incapaces de sostener una relación amorosa adecuada o que siempre están pensando que no son lo suficientemente buenos. Y justo ahí, revisando la historia familiar a profundidad, que es parte primordial del psicoanálisis, nos damos cuenta que se está repitiendo una historia que en ese momento no se habló, que no se tuvo la oportunidad de elaborar y que entonces de alguna manera inconsciente se está repitiendo en la actualidad y generalmente lo repetimos con los hijos. De ahí que cuando pensamos en hablar con usted, Carlos Antonio Melchor, yo veía psicoanálisis, yo decía psicoanálisis, o sea, me metí en el cuento de, puede que sea grosero, porque como yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada que tenga que ver con la salud mental, entonces de pronto puedo cometer algunos errores en el comentario, pero esto me imaginé, eso sí es lo objetivo, como esa posibilidad de regresar allá adentro. Y entonces usted de alguna manera me lo está haciendo ver. O sea, un paciente va donde usted, de dientes para afuera, con un comportamiento. Yo no soy capaz de sostener una relación. Pero cuando se sienta o recuesta en el diván, yo no sé si todavía se usa, y empieza a hablar con usted y usted lo lleva hacia adentro, entonces empiezan a aflorar cosas. Ahí es precisamente donde se encuentra ese daño que se hace con un chancletazo. Sí, desde luego. La técnica del diván, en algunos casos para los pacientes, es suficiente y es muy rico trabajar en el diván porque se exploran situaciones que están muy reprimidas en el inconsciente. Claro que las huellas que se dejan de esta infancia golpeada es porque al principio el niño no tiene las palabras suficientes para poder expresar lo que está sintiendo en ese momento al recibir un golpe. Por lo tanto, el impacto se va reprimiendo, se guarda y de alguna forma se actúa. En psicoanálisis creemos firmemente que aquello que no se habla se convierte en un acto. Entonces esa es la salida, doctor Melchor, para romper ese círculo, porque usted lo decía al principio, normalmente un padre golpeador fue un hijo golpeado y así sucesivamente hacia atrás. Eso se repite, se replica y hay gente que se queda ahí y lo sigue haciendo y se perpetúa. Y entonces, ¿cómo romper el círculo? ¿Cómo decir hasta aquí? Porque a uno lo pudieron haber educado de esa manera, pero yo a mi hija jamás le puse la mano y eso fue una decisión que yo tomé porque no me parece correcto, pero no siempre es solamente de decisión, se necesita acompañamiento. Claro, justo yo pensaba, ¿no? En este momento la audiencia seguro se está preguntando si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. En psicoanálisis damos la oportunidad no de juzgar, sino de encontrar un espacio seguro en el que nos podamos cuestionar profundamente qué de eso que estamos haciendo, que nos incomoda, se pone en juego ante las cuestiones impulsivas que hacemos. Detenernos a pensar o a cuestionarnos a nosotros mismos si estamos actuando adecuadamente nos da la oportunidad de reflexionar y de buscar algunas otras alternativas. Doctor Carlos Antonio Melchor, entonces vamos para adelante. Veros algunos tips de educación. Lo dijo Germán, no sé por qué diablos nosotros tomamos la decisión. Pero es que a mí me pegaron, ya lo dije. Yo por qué le iba a pegar a mis hijos, es verdad. A mi papá le pegarían. En fin, en todo caso la cultura habla de padres de familia autoritarios con chancla en mano, con cinturón en mano. Esa es la
¿cierto? La imagen. La imagen. Hemos roto de alguna manera, digamos, esa tradición. Pero entonces de aquí para allá, porque hay también demasiada permisibilidad, que uno dice, por más que yo no le pegue a mi hijo, pero haga algo, señor, haga algo con ese niño. Incluso, voy a decir algo muy feo, feísimo, pero es una expresión, no sé si allá en México se utilizará, muy de acá. Haga algo, señora, con el culicagao que me tiene desesperado, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Cuáles serían los tips para que la sociedad entienda que no es permisiva esa dama y que está criando un delincuente? Que es lo que piensa la gente. Claro, bueno, lo que decía, ¿no? En algún momento, educar no, sin pegar no es permisivo, es asumir responsablemente Sí. la crianza de un hijo o de alguien que está a nuestro cargo como cuidador. Poner límites no significa levantar la mano, significa sostener con palabras, ¿no? En psicoanálisis, nombrar con la palabra adecuada tiene un peso muy importante porque entonces nos permite pensar qué estamos haciendo. Yo sugiero mucho en el consultorio, por ejemplo, cuando está sucediendo esto, que además es inevitable, en algún momento nos gana el impulso y por supuesto que damos una nalgada o un golpe a nuestro hijo, pero entonces ahí tenemos la oportunidad de detenernos, de pensar, eso que yo estoy haciendo habla más de mí que de mi propio hijo. Entonces después se busca un espacio apropiado en el que se pueda dialogar con el niño en palabras sencillas y decirle, esto que hice no fue lo más adecuado y no porque lo haya hecho significa que ya no te quiero. Significa que podemos juntos pensar qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir la misma situación. El diálogo, ponerlo en palabras sencillas, nombrarlo adecuadamente, siempre va a brindar un amplio abanico de posibilidades de buscar nuevas alternativas para no repetir esa historia que ya nos ha marcado. El diálogo, palabra mágica de toda la vida, esa sí no ha cambiado jamás. Desde chiquiticos escuchamos, es que hay que dialogar. Claro, entonces esa sigue siendo una estrategia absolutamente importante y necesaria, el diálogo. Escuchar, eso es importante, ¿cierto? Escuchar, fundamental. Pero, ¿y cómo enseñarle a escuchar a un niño malcriado? Porque, bueno, usted lo dice, diálogo, pero ¿saben las mamás y los papás de hoy? Algunos sí, pero yo sé que muchos no. Saben llegar con las palabras adecuadas para que el niño aprenda a escuchar, porque ese es un dilema tremendo. No todos son tan capaces. Claro. Esta pregunta me encanta porque creo que aquí se van a revelar muchas situaciones. Al niño no hay que enseñarlo a escuchar, al niño hay que enseñarlo a hablar. El niño no tiene todavía el lenguaje vasto para traducir eso que siente en palabras. Y por el contrario, el adulto debe aprender a escuchar. ¿Qué con ese comportamiento de mi hijo me quiere decir? ¿Qué no está sabiendo poner en palabras y entonces lo lleva al acto y yo no lo estoy entendiendo? ¿No? A veces pensar que el niño hace berrinche o estas pataletas que se ven a diario es porque el niño está siendo desafiante o me está retando o un chantaje emocional. Y no, en realidad es que el niño no sabe hablar como un adulto. El niño actúa y el niño desea que sea escuchado, eso que no puede traducir simbólicamente. Entonces aquí es justo al revés, que el adulto aprenda a escuchar eso que no se dice y se estimule al niño a hablar con palabras precisas aquello que está sintiendo. Excelente. Excelente. Antes de que Germán déjeme, yo retomo eso que acaba de decir, porque es que uno siempre está buscando luces y yo en este tema he visto puras sombras, pero esto que acaba de decir es una luz. No es que él me escuche a mí, yo aprender a escuchar al niño. Y ahí sí entonces se establece la comunicación, el diálogo. Y ahí sí sabré yo qué decirle y cómo decírselo. Excelente. Hermano. Yo sí quiero insistir con el doctor Melchor en el tema que usted planteaba, Roger, de la permisividad, porque nos podemos ir a los extremos, doctor. Obviamente los extremos del castigo físico, y hemos visto casos aquí en Colombia, lamentablemente lo hemos tenido que cubrir como periodistas de unos casos horribles
que le queman las manos a los niños, que les golpean con el cordón de la plancha, etc. Y sabemos que eso pues, está prohibido y da cárcel, inclusive, y que se tiene que acabar esa costumbre, pero también nos vamos para el otro extremo, es decir, deje que el niño haga lo que quiera, porque es que así es que se tiene que educar al niño y se pierde la autoridad. No se le dice al niño de la manera adecuada, con el lenguaje adecuado, con las palabras adecuadas, que tiene que comportarse también. Y los dejamos que hagan lo que quieran y convertimos, como decía Roger, en unos ciudadanos que después van a creer que el mundo es así y que todo el mundo tiene que aceptar que ellos hagan lo que quieran. ¿Cómo no llegar al extremo de ser tan permisivos, doctor? Bueno, creo que aquí podría ser alusiva una frase o tal vez una nalgada a tiempo corrige, ¿no? Y eso creo que no es lo más adecuado. Creo que lo adecuado es que cuando algo me está incomodando de mí, buscar ayuda profesional, tener un espacio seguro en el que se pueda hablar de eso que generalmente no se habla en la vida cotidiana, pero que en psicoanálisis buscamos escuchar sin juzgar precisamente, sin categorizar entre lo bueno y lo malo, en donde podamos encontrar un intermedio y no irnos justo a los extremos, o ser un papá muy rígido, porque también causa un impacto, o ser un papá completamente permisivo, porque la permisividad habla de eso que no me interesa tocar, ¿no? Es como evadir un poco estas responsabilidades. En la terapia, en la consulta, por supuesto que estimulamos a los papás a que puedan hablar de esto que sienten y cómo podemos llegar a un justo medio para que no se confunda el estilo de crianza. Muy claro, Carlos Antonio Melchor, psicólogo clínico y psicoanalista. Muy claro, nos deja mucha tranquilidad usted con la respuesta. Y voy a aprovecharlo, doctor Carlos Antonio, para preguntarle algo de adultos. Claro. Para preguntarle, bueno, de adultos estamos hablando, los papás, ¿cierto? Primero, esa es mi conclusión para mí más valiosa hoy, es aprenda a escuchar al niño, ¿cierto? Pero no sea tan permisivo tampoco, ¿cierto? También me queda claro eso, ¿cierto? Quedamos, porque es que no estigmaticemos a nuestros niños, los niños son niños. Estos días incluso, paréntesis, con una nietecita de 2 años, tan inquieta, de 2 a 3 años, va uno a mirar y es que los niños de 2 a 3 años se comportan así, porque esa es la naturaleza. Uno puede esperar que se comporte como un adulto. Estamos hablando de un niño de 2 a 3 años. El bebé se mete el dedo a la boca. Es que es un bebé, ¿cierto? El anciano necesita en determinados momentos ponerse pañales y contener. O sea, el ser humano tiene sus etapas y hay que entenderlas. Así de sencillo. Pero el ser humano sí tiene que estar siempre conectado con el otro, es lo que yo siempre he entendido. Y usted dio una palabra clave para mí, es escuchar. Y si uno escucha, con seguridad entiende al otro. Y antes dijo la palabra clave, la que a mí más me gusta, que es de Benito Juárez, es la palabra, que es un valor, que es el respeto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo lograr que esto, no sé si pues se sale de su experticia y todo, pero voy a tirar el aventón? ¿Cómo lograr que nuestros políticos que se odian tanto, yo no sé si allá en México será igual, bueno que sí, la polarización no es de Colombia solamente, pero es que aquí hemos llegado a unos grados extremos de la violencia verbal, del odio hacia el otro, la ofensa, la injuria, la calumnia, las ganas de ver al otro destruido. Eso no habla del ser humano. Y estamos hablando de los políticos que tienen a su haber una profesión bien importante que tiene que ver con el bienestar general, con el bien común, con la organización social, con la felicidad. Pero yo no sé cómo es posible que con la política como se hace hoy, con tanta falta de respeto, Carlos Antonio Melchor, con tanta falta de tolerancia, Carlos Antonio Melchor, se pueda dar buen ejemplo y construir una sociedad mejor. Entonces, ¿será que desde el punto de vista de su experticia se puede pensar que alguna vez estos señores y señoras que hacen parte de nuestra política, que no la están haciendo con altura, con argumentos, sino con odio,
puedan entender que se están equivocando. Seguramente sí, pero creo que es un proceso bastante arduo, ¿no? Saber reconocer que algo no estoy actuando adecuadamente, creo que es el primer paso para poder pensar en qué alternativas se tienen. En realidad, claro, en todos los países creo que estas polaridades existen y que siempre va a quedar corto como el desempeño del otro. Y recordemos que esa persona actúa desde su experiencia y desde lo que vivió en casa, porque todo lo que vivimos en casa es lo que se replica. Tendríamos que revisar a profundidad la historia de cada uno para poder comprender por qué actúan de determinada manera. Espero que estas personas que tienen justamente conocimiento amplio puedan ser capaces de solicitar un espacio terapéutico profesional y adecuado para hablar de ello, ¿no? O sea, necesitan terapeutas nuestros, bueno, no todos, ¿cierto? Yo no dice así como tú dices que todos los periodistas, todos los policías, todos los políticos, no todos, hay políticos de verdad que son muy decentes, que no estamos en contra de la vehemencia, de quien habla con ganas, con entusiasmo, con pasión, pero no con odio, no con rabia y no con mentiras, que ahí cuando empiezan a mezclar es la mentira, la desinformación y demás. Y entonces eso sí necesitan terapeuta. Bueno, dirán algunos de nuestra vida política, que conozco muchos, dirán, ay, tan fastidioso es de todos los días con el mismo cuento. No es que todos los días vemos el mismo cuento. Y hubo un atentado contra un senador y precandidato a la presidencia de la República en estos días, hace un mesecito pasadito, el 7 de junio, Miguel Uribe Turbay, usted se dio cuenta, y entonces todo el mundo empezó a rasgarse las vestiduras y hay que desescalar el lenguaje violento, o sea que sí lo tienen en claro, todo el mundo, hay que desescalar el lenguaje violento, porque el lenguaje violento, agresivo, ofensivo lleva a la violencia, y no pasaron 2 días y ya estaban otra vez haciendo esto, disparando, así con este dedo diciendo, ustedes son unos tal y pascuales, injuriando y calumniando. En fin, esperemos que tengan la paciencia de la responsabilidad de irnos del terapeuta. Pero nosotros seguiremos molestando con eso. Oiga, Carlos Antonio, un comentario final. ¿Cuánto es que usted está aquí en Medellín, en Colombia? Hace 5 años. Hace 5 años. Pero usted conoce a Claudia Sheinbaum. Claro, es nuestra presidenta. Sí, sí, pero digo, yo la conoce, había oído hablar ya de ella antes, pues, o sea, ella no es un personaje que apareció por arte de Virloque. No, desde el sexenio pasado ha sido un personaje presente siempre de la política. Y siempre ha sido así. Ahora no le voy a decir cómo así, sino que yo le voy a preguntar y usted me va a decir cómo así. Siempre ha sido así. En realidad no estoy muy involucrado en el tema político. Pero la ha visto y la ha oído. ¿Qué le suscita a usted cuando usted escucha y cuando ve y escucha? Seguramente la vio, digamos, no está metido en el punto político como nosotros ahora, pero usted la ha visto. Además es la presidenta de su país, claro. ¿Cierto? ¿Qué le suscita a ella cuando la ha visto y la ha escuchado? Bueno, a mí me parece que es una mujer de un carácter sumamente fuerte, muy contundente en sus respuestas, que es muy firme, y creo que esa firmeza con la que uno también se expresa o logra ciertas situaciones dirigiendo un país, nos permite también tener claridad, ¿no? Y esto me hace pensar un poco como con el tema de los niños que estábamos hablando. Tener esa firmeza de educar no significa que vamos a dejar de querer, pero significa que esos límites que se están poniendo traducen en esto que se hace no está bien, pero te voy a seguir queriendo, ¿no? Principalmente con los niños. Exactamente, y es que pues lo pregunto porque como estamos hablando de este tipo de personas ya que subimos a nivel de los políticos y del respeto, en todo caso es firme, hablando de eso, pues, o sea, esa es mi percepción, es una señora firme, como decimos aquí en Antioquia, que seguramente esto ya se le pegó, es una mujer berraca, pero se le siente el respeto, se le siente la altura, se le siente el señorío, se le siente el donaire, si se quiere. Entonces, eso es muy importante. O sea, que ser político contundente, firme, como usted lo está planteando, no implica ser gritón, no implica ser agresivo. Hay que ser contundente. Imagínate, enfrentarse al vecino, nada más y nada menos, y se le enfrenta con los pantalones puestos de, como decimos aquí los machos,
bueno, más machos ustedes que nosotros allá en México, pero aquí hablamos mucho de los machos, que son los hombres con pantalones puestos. Esa señora tiene pantalones puestos, pero lo hace con respeto. Entonces quería pues hacer ese reconocimiento, usted que es mexicano, y llamar al ejemplo también de que es posible ser un político firme sin necesidad de ser agresivo y grosero. Carlos Antonio Melchor, comentario final. Bueno, nada, muchísimas gracias, que para mí fue un honor acompañar a la audiencia esta mañana. No le va a molestar, no le molesta. No, para nada, cuénteme. Muchas gracias. Ya sé qué clase de programa es este. Esto no es simplemente, aquí nos abrimos, ¿cierto? Totalmente, como si estuviéramos en el diván. Así de sencillo. Muchas gracias, Carlos Antonio. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Muy amable. Bueno, a ver si Javier ya está por aquí, Germán, Oscar Mario, bueno, también. Una conclusión, Germán, de la conversación que hemos tenido con nuestro invitado, Carlos A. Melchor. Importante tener, perdón, los conceptos de los profesionales en estos temas, porque nosotros como padres no, usted lo decía creo que ayer, no tenemos un manual, no leemos un manual, no tenemos instrucciones de cómo educar a los hijos. Muchas veces los educamos como creemos que es lo que se debe hacer, y qué bueno tener el acompañamiento de profesionales. Y como conclusión podríamos decir que aquí se puede aplicar, y yo se lo decía al doctor, se puede aplicar ese dicho de ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Ni ser tan drástico que se llegue al castigo físico, al maltrato, a por debajear al niño, porque a veces vemos que padres que hacen sentir al niño como que no vale nada, que es poca cosa, pero tampoco que los dejemos hacer lo que les dé la gana, porque estamos en ambos casos creando malos ciudadanos para la sociedad. Así es, usted lo ha dicho, no por debajeado tampoco. O sea, respeto finalmente, respeto. Hasta ese chiquitín se merece el respeto, así de sencillo.